etcétera, etcétera. ¿Cómo creen que se hagan estos ligamentos? ¿Se hipertrofian o se hipotrofian? Hipertrofian. Se van a hipertrofiar y se van a contraer o se van a relajar. Contraer. Se relajan para que permita el crecimiento adecuado del útero. Entonces es una combinación medio extraña, ¿no? Porque está hipertrofiado y al mismo tiempo está relajado. Es como estar fuerte relajado. Uh-huh. Tienen que estar fuertes para soportar el peso del útero, pero tienen que estar relajados para no contraer al útero. Porque si lo contraen, imagínense, no va a permitir el crecimiento adecuado del útero y podrían desencadenar un trabajo de parto. Perdón. Y ahora sí, me habían comentado por aparatos y sistemas. Me habían comentado del digestivo. ¿Qué creen que le pasa al pobre sistema digestivo? Que aquí es una victimita colateral. Pues lo van a como aplastar, bueno, porque lo van a cambiar de lugar, ¿no? Ajá, muy bien. Ya, ¿a quién van a aplastar? Pues los intestinos y el estómago. Muy bien. A los intestinos, más que, bueno, sí los aplastan, pero recuerden, los intestinos están aquí. Cuando el útero sube, así casi como Moisés, va a abrir los intestinos. Y entonces, en lugar de estar en todo la fosa, los hipocondrios, digo, los hipogastrios y los flancos y el mesogastrio, los va a subir hasta debajo de los hipocondrios. Uh-huh. Entonces va a cambiar la situación igual de los intestinos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué creen que le pase al estómago? O sea, lo está presionando. Sí, lo presiona. ¿Y cuál sería la consecuencia de que esté presionando el estómago? Que la comida se regrese. Va a tener reflujo, eso se llama reflujo. Gastroesofágico. Gastroesofágico. Uh-huh. ¿Y qué creen? ¿Que el estómago se vacíe rápido o lento? Lento. Lento. Lento, entonces va a tener un vaciamiento gástrico lento. ¿Y qué creen que le pase al intestino grueso? Ese no se puede mover del lugar tan sencillo, porque ese sí está fijo. El delgado no, el delgado se mueve por todos lados. ¿Qué le va a pasar al recto? Si yo obstruyo el recto, ¿qué le va a dar a la paciente? ¿Estreñimiento? Estreñimiento. Entonces mi paciente va a tener estreñimiento. Y va a veces aparecer lo que se llama épulis. Épulis quiere decir que la embarazada le empiezan a salir caries y gingivitis. Digo, principalmente es gingivitis, perdón, aquí caries no. Se le llama gingivitis del embarazo, épulis. Si mi paciente tenía gingivitis antes del embarazo y se embaraza, eso ya no es épulis. Si mi paciente no tenía gingivitis, se embaraza y le da gingivitis, eso es épulis. ¿Qué otro sistema se va a ver alterado? Cardiovascular. Vamos, cardiovascular. ¿Qué le va a pasar al cardiovascular? Va a aumentar la presión arterial.
De hecho, va a tender a disminuir. Cuando una paciente embarazada eleva la tensión arterial, eso se llama preeclampsia y es patológico. Entonces tiende a disminuir. Pero antes de entrar a eso, sí se acuerdan que es el eje cardíaco, ¿verdad? Sí. A ver, ¿qué era el eje cardíaco? Era como la dirección del corazón. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar con el útero? Si el útero sube, ¿qué le va a pasar al corazón? El corazón está en diagonal. Y si el útero sube, ¿qué le va a pasar al corazón? Se va a poner horizontal, ¿no? Y eso se va a llamar horizontalización del eje cardíaco. Sí, ¿qué creen que le pase al gasto cardíaco? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta? Aumenta, porque aunque si la tensión arterial baja, ¿qué tiene que hacer el corazón? Bombear más rápido. Bombear más rápido y más fuerte. Entonces va a haber una hipertrofia cardíaca, más o menos va a ganar 25 gramos. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Dijimos que si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué síntoma puede tener la paciente? No le puedo medir la fuerza del corazón, pero ¿qué sí le puedo medir? Frecuencia cardíaca. ¿Y qué le va a pasar a la frecuencia cardíaca? Va a aumentar. Va a aumentar, entonces también. Cardíaco y frecuencia cardíaca. Y dijimos que la TA tiende a disminuir. O disminuye la resistencia periférica. Entonces, por ende, la tensión arterial tiene que estar normal o disminuida. Si una paciente tiene una TA aumentada antes de en las primeras 20 semanas, se va a llamar hipertensión gestacional. Si tiene una TA aumentada después de las 20 semanas, se le llama preeclampsia. Y si convulsiona, se llama eclampsia, pero eso lo vamos a ver eventualmente, espero. Pero, ¿qué otro sistema me dijeron que puede cambiar? Urinario. Ay, no entendí, se me trabó el audio. Urinario. Urinario, muy bien. Sistema urinario. ¿Qué creen que le va a pasar al riñón? Ay, ¿por qué le cambió color? ¿Cómo es el volumen total de la paciente? ¿Más o menos? Más. Entonces, ¿qué tiene que hacer el riñón? Si hay más volumen, el riñón tiene que... ¿También es hipertrofia? Bueno, sí es hipertrofia, pero ¿y qué función del riñón se va a hipertrofiar? Pues así. Ya vimos que si el corazón se hipertrofia, aumenta la fuerza y la velocidad. Si el riñón se hipertrofia, ¿qué parámetro fisiológico va a aumentar? ¿La filtración? La filtración, bien, entonces aumenta el flujo plasmático renal y por ende aumenta la filtración.
¿Mm? Si aumenta la filtración, ¿qué le pasará a la urea, a la creatinina y a estas sustancias nitrogenadas? ¿Van a tirarse más o se van a retener más? ¿Retener más? Si está Van a tirar funcionando más. más el riñón, la tiras Mm. más. Entonces, aquí lo que va a hacer es de que va a aumentar la depuración de nitrogenados. ¿Qué es esto de la urea, la creatinina, etcétera, etcétera? Ujú. ¿Y qué más creen que le vaya a pasar ahora sí al sistema urinario? Si hay más filtración, ¿qué va a haber Va a haber más? más orina, Más orina. ¿Y qué va a hacer que la paciente? ¿Va a orinar más o va a orinar menos? más. ¿Y eso se llama? Poliuria. Poliuria, porque poliuria es de volumen, poliacuria es de veces, entonces va a tener poliuria, porque está orinando más volumen. Recuerden, la paciente está manejando su volumen sanguíneo y el volumen sanguíneo del bebé. Y ya vimos líquido amniótico, es casi 1 litro de líquido amniótico. Y al final del embarazo, ya casi al final, ¿qué le va a pasar a esa paciente? ¿Qué le puedo yo ver a esa paciente que es de sistema urinario? ¿Qué se le empieza a acumular? La ¿Edemas? orina. Agua. Bueno, no tanto la orina, edema, va a tener edema esa paciente. Entonces, hay un cierto grado de edema que es normal. El edema como de una cruz, 2 cruces máximo. Fíjense, y todas las embarazadas al final usan chanclas o usan zapato tipo chancla. ¿Por qué? Porque el pie se hincha por esta acumulación de líquidos. Ujú. Entonces se hincha y hay un edema ligero, pero siempre hay edema. Ya cuando el edema es más importante, pues tenemos que también curiosear qué es lo que está pasando ahí. Ujú. ¿Qué otro sistema va a cambiar? Respiratorio. El respiratorio, bien. Entonces, ¿qué le va a pasar al respiratorio? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. Muy bien, porque disminuye ¿qué? Si va por ahí, si disminuye, digo, si aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque también aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Es independiente del gasto cardíaco. ¿Es por el pH? No tanto el pH, porque ahí el riñón, como está hipertrofiando, compensa bien. ¿Qué le va a pasar al pulmón? Se va a no. Va a disminuir su volumen. Se Va va a a mover. disminuir su tamaño. Y si disminuye su tamaño, le cabe menos aire. Entonces, por eso el pulmón tiene que moverse más. Ujú. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese volumen? Que es el volumen del pulmón per se. Volumen respiratorio total. El volumen respiratorio y el volumen residual, ¿no? Entonces, el volumen residual disminuye. Entonces, por ende, aumenta la frecuencia respiratoria. No es que la paciente tenga un Kussmaul o algo así. Hay pacientes que luego sí tienen diabetes y ahí están con su cetoacidosis. Pero ustedes fíjense una embarazada de en segundo o tercer trimestre, y están así sentadas y de la nada dan unos suspirazos así de... Y es porque falta el aire. Entonces, fíjense, todas las embarazadas suspiran. Todas, 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 todas. Ujú. Disminuye, volumen residual, disminuye. También dijimos que la reserva expiratoria y inspiratoria. Aumenta la frecuencia respiratoria por minuto. ¿Qué otro sistema va a cambiar?
Hemático. Ok, el hemático, vientos. ¿Qué le pasa al hemático? Bueno, ahí en hemático también estamos metiendo lo de las células de defensa. ¿Qué dijimos que le pasaba a las células de defensa? Inmunodepresión. Se inmunosuprime. Inmunodepresión es, ya hablaron un término más patológico, pero sí hay una inmunosupresión. Recordemos que esto es para que la placenta no desencadene una respuesta inmune y pueda implantarse adecuadamente. Esta paciente, ¿cómo creen que...? A ver, déjenme ver esto. ¿Cuáles son los dos componentes de la sangre? Si dividimos la sangre en dos, ¿en qué se dividía? Eritrocitos Plasma. y plasma. Bueno, eritrocitos son los elementos formes de la sangre, ¿no? Porque también vienen ahí los leucos, vienen los trombos. Entonces, la relación más o menos era 45% de elementos formes y 55% de plasma. ¿Cuál de estos dos crees que aumente, el plasma o los elementos formes? ¿El plasma? El plasma, entonces, ¿qué creen que le vaya a hacer a los eritrocitos? ¿Van a ser menos? Van a ser menos y van a tener, no van a ser más, pero van a tener menos hierro. Bueno, yo escuchaba que a veces había deficiencia de hierro, ¿no? Es que ya hablando de deficiencia de hierro, es que ya la embarazada ya tenía ahí deficiencia y se embarazó y la tiene más marcada. Pero lo que voy es de que si tú tienes mucho plasma y la misma cantidad de eritrocitos, lo que va a hacer es que vas a hacer una hemodilución. Entonces, técnicamente todas las pacientes tienen cierto grado de anemia, pero no es anemia como que real. Es porque están hemodiluidas, porque tienen mayor cantidad de plasma que de sangre. ¿Por qué? Porque el plasma aumenta un 30%. Por consecuencia hay hemodilución. Y también hay una leucocitosis, o sea, aumentan los leucocitosis relativa. Relativa a este aumento de plasma. ¿Y qué creen que pase que el hígado? ¿Que el hígado esté trabajando de más o de menos? ¿De más? De más, entonces va a haber mayor cantidad de enzimas hepáticas en el torrente sanguíneo, ¿no? O sea, aumenta. Enzimas hepáticas. ¿Y cómo creen que se esté preparando el cuerpo? ¿Va a estar coagulando más o va a estar coagulando menos? El cuerpo se está preparando para un parto, para sangrar. ¿Y qué quiere? ¿Sangrar mucho o sangrar poco? Sangrar poco. Entonces, ¿qué va a empezar a aumentar? Los factores de coagulación. Los factores de coagulación. No sé si, bueno, en sí casi todos los pacientes los vendan los pies cuando los van a meter a quirófano, pero las embarazadas es súper importante que les venden los pies, ya sea con vendas normales o compresivas o medias compresivas, si se tiene la oportunidad. ¿Para qué? Para que no coagulen de más, porque como están aumentados factores de coagulación y las vas a dejar acostadas un buen rato en lo que tienen su mecanismo de parto, pues pueden llegar a tener eventualidades. ¿Qué otro sistema va a haber cambios? El otro. El esquelético. El músculo esquelético, bien. Músculo esquelético. Aquí en el músculo esquelético, ¿qué creen que le vaya a pasar? ¿Puede tener una lordosis lumbar? Bueno, decir lordosis desde que ya. ¿Pero qué va a hacer la lordosis? Hiperlordosis lumbar. ¿Qué es la hiperlordosis? Supongo que algunos de ustedes, aunque no trabajen de cargar nada, han cargado cosas pesadas, llámese el garrafón de agua. O no sé, yo cargo las croquetas de mis perros. Entonces, cuando cargas, ¿qué haces? Automáticamente para tratar de compensar, te arqueas hacia atrás.
Entonces la paciente embarazada va a arquearse y va a generar esa hiperlordosis lumbar. Fíjense, la embarazada siempre camina como que echando la pelvis por delante. Eso es por la hiperlordosis lumbar. Ya les di otra pista. ¿Qué les pasa a la marcha ya les di la respuesta, a la marcha de la embarazada? ¿Se ve alterada? Se va alterada. Entonces, ustedes ven, caminan normal y deberían caminar así, ¿no? Con los pies hacia enfrente. ¿Cómo camina la embarazada? Como que abre los pies y camina así. Esa se le llama marcha de pato. Incluso cuando la paciente ya tuvo ya sea parto o cesárea, a las pocas horas todavía tiene esa marcha. Tardan un ratito en volver a caminar de forma normal. Ujú. Debido a esto, al peso que está manejando la paciente, cambia su centro de gravedad. El centro de gravedad de nosotros está más o menos a la altura del tórax. Ujú. Si ustedes quieren tirar a alguien, nada más le tienen que mover los hombros y eso automáticamente les mueve el centro de gravedad. La embarazada tiene el centro de gravedad en el abdomen. Teóricamente esto y la marcha de pato hace que la paciente sea menos proclive a caerse, porque su centro de gravedad está más hacia el piso, pero tampoco es como para que vayan empujado a una embarazada a ver si funciona como boya, ¿no? ¿Qué otra cosa creen que le pueda pasar? ¿Qué está consumiendo? Más bien, sí, ¿qué está consumiendo el producto? ¿Qué electrolito está Nutrientes, consumiendo? calcio. Calcio Calcio. Y si consume calcio y potasio, ¿qué creen que le pase al músculo? se debilita. Y bueno, más que qué clínica le va a decir a mi paciente. Si tiene poco calcio y poco potasio, ¿qué clínica puede darle al músculo? Hipocalcemia. Bueno, eso es lo clínico, eso es el nivel hemático. A ver, ustedes, según van a correr un maratón, terminan el maratón, ¿y qué es lo primero que les dan? Un plátano para prevenir ¿qué, según ellos? ¿Calambre? Los El calambres. calambre. Calambres. Entonces, ¿qué le da a mi paciente? Calambres. Dato curioso, el plátano no te sirve para nada para los calambres. Lo que sí sirve es como trae mucha fructosa, te levanta. Entonces, pues el plátano es para que no te desmayes después de la carrera, no para quitarte los calambres. Entonces va a tener tendencia a los calambres y también tendencia a los esguinces, por lo mismo. Aquí la pregunta de los 64,000 chicharitos. ¿Las embarazadas deberían hacer ejercicio? Sí, de bajo impacto. De bajo, es exacto, ese es el punto, de bajo impacto. Ujú. ¿Por qué? Porque luego uno está ahí perdiendo el tiempo en Instagram o en Facebook y luego ve videos de embarazadas haciendo deporte de alto rendimiento, ¿no? Que con las pesas, pero pesas no mancuernitas de 1 kilo, no, pesas de 30, de 50 kilogramos. Eso es horriblemente peligroso, tanto porque se puede accidentar porque se vuelve torpe la paciente. Entonces, imagínense que es como esa torpeza que llegaron a tener cuando empezaban a ser adolescentes, de que cambia toda la percepción de ustedes, la paciente se puede caer más, es más propensa, y si le cae algo en el vientre, ya vimos que el líquido amniótico amortigua, pero tampoco es una bolsa de aire. Entonces, sí, la paciente tiene que ser de bajo impacto. Y hasta hay pacientes que tienen algo que se llama incompetencia istmocervical, que no se les recomienda el ejercicio, que tienen que estar acostaditas todo su embarazo. Porque si no, cualquier esfuerzo que le metan puede abrir el cervix y puede salir el bebé antes de tiempo. ¿Qué otro creen que vaya a cambiar? ¿Qué otro sistema cambiará? Endocrino. Endocrino, muy bien, el metabólico. Ya me estaban espantando. ¿Qué creen? Ya habíamos visto algunos cambios del metabólico. Metabólico. ¿Cómo qué cambios en el metabólico ya habíamos visto? La función hormonal, ¿no? Bueno, sí, aumentan los estrógenos, aumenta el HCG,
Pero, ¿qué le pasaba a la paciente que era por una hormona llamada somatomatotropina o llamada lactógeno placentario? ¿Qué hacía ese lactógeno placentario? Lo de la glucosa, ¿no? ¿Qué le hacía? Muy bien, ¿qué le hacía a la glucosa? Más bien a la insulina, más que a la glucosa. Resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. Entonces, hay resistencia. Esto recuerden, insulina es por la somamotropina. Ujú. Por la somamotropina. Ujú. ¿Qué otro cambio a nivel metabólico va a haber? ¿Cuál es la excusa de la embarazada? Que tiene que comer por 2. Ujú. Entonces, sí aumenta lo que se llama su metabolismo basal. Pero esto aumenta un 30%. Y esto en pacientes que están bien de peso. Porque luego la paciente te dice, ay, ¿por qué subió tanto de peso? No, pues es que estoy comiendo por 2, doctor. Sí, pero está embarazada de un humano, no de un cachalotito. Entonces, no tiene que mandarse con la comida. Más o menos, ¿cuántos kilogramos de peso creen que deba de ganar una embarazada? Así, que esté en su peso, o sea, está normal. Menos de 10 kilos. Entre 7 a 10 kilos. 10, bueno, 12 máximo en alguna bibliografía mandan, ¿no? Pero de 10 a 12 kilos es como que lo ideal. 7 kilos sería una paciente que tenga sobrepeso u obesidad. Pero todas las pacientes tienen que haber un aumento de peso. Si la paciente te dice, es una Bárbara de Regil cualquiera, y te dice, ay, yo no subí de peso durante el embarazo, ¿qué le pasó a ese bebé? Estuvo desnutrido. Pues sí, estuvo desnutrido, no tuvo el suficiente. Uno sería no tuvo el suficiente nutrimento, entonces va a nacer pequeño por falta de nutrientes y porque la paciente no le dio más. Y a la paciente, ¿qué creen que le pase? Al bebé le dirá, ay, sí, mamá, como no estás comiendo suficiente calcio, pues tampoco te voy a agarrar tanto calcio. No, pues le vale 3 hectáreas de verdura, ¿no? Entonces, ¿qué hace el bebé? Jala calcio. Y si no lo encuentra en el torrente sanguíneo, ¿de dónde lo va a jalar? Del hueso. ¿Y qué le va a pasar a la mamá? Descalcificación. Se descalcifica y entre más embarazos así tenga, más probabilidad de osteoporosis tiene. Ujú. El embarazo es un golpe bien duro al hueso, entonces si mi paciente no está bien nutrida, le voy a dar en toditita la... Ujú. Por ejemplo, ya hablando de esto, hay antojos raros de las embarazadas, pero hay antojos de comida y antojos de no comida. Ejemplo, yo tuve una paciente que me decía, ay, doctor, es que se me antojó tocino y chocolate. Combinación medio rara, ¿no? Y uno creería que, pues, primero se comió el tocino y luego fue por chocolates. Y no, frío tocino, ya que estaba todo frito y crujiente, se lo echó como chispitas al helado de chocolate y se lo comió. Y es como guácala, pero bueno, eso es un antojo raro, pero dentro de todo normal. El problema es cuando a la paciente se le antojan cosas no comibles. Por ejemplo, si van a casa de sus abuelos o todavía a lo mejor en sus casas, la pared es de yeso. Hacen la pared y luego le ponen la capa de yeso. Y luego en ese yeso se ve que está mordido, porque luego la embarazada empieza a raspar el yeso y se le empieza a comer. O le da hambre de como de tierra. A eso se le llama pica. Pica así como pica de picar. Y eso me está hablando de que la paciente tiene deficiencia de hierro bien marcada. Incluso en los niños, si van con su abuelita, su mamá y le preguntan de la pared, alguien seguramente comía pared. Es así, segurísimo que a alguien se le antojaba la pared y eso se llama pica y eso es por deficiencia de hierro y eso no está normal. Entonces, aumento de peso. Y vamos a ver que va a haber también aumento de cuerpos cetónicos.
También va a haber una hiperlipidemia a nivel sanguíneo. Ujú. ¿Qué va a pasarle con las proteínas? ¿Van a aumentar o van a disminuir? En nivel sanguíneo. Aumentar. ¿Quién se las está robando? El bebé. Entonces, ¿qué les va a pasar? Disminuir. Van a disminuir. No sé si en Uri vieron lo de la hipótesis de Starling, de la presión hidrostática más la oncótica más la tisular. Algunas. ¿Tampoco la vieron en cardio? Sí, pero es diferente la hipótesis a la ley, ¿eh? Porque la ley de Starling es de la fuerza. Digo, ajá, y la hipótesis de Starling dice que si está un vaso sanguíneo, hay tres fuerzas. Una que tiende a sacar el agua de la sangre y otras dos que tienden a meter el agua de la sangre. Quien tiende a sacar el agua de la sangre, pues es la misma presión hidrostática, ¿no? Es la fuerza del agua que tiene hacia las paredes. ¿Quién está en contra de esa fuerza? La coloidosmótica, que me la está dando las proteínas y los electrolitos. Si mi paciente tiene menor cantidad de proteínas, tiene menor capacidad de retener agua y se sale más. Esto también propicia al edema. Entonces también volvemos a punto. Por eso la paciente embarazada siempre tiene edema de una cruz en el pie abajo del tobillo. Ya cuando empieza a subir, híjole, hay que estar muy cuidadosos porque eso se puede complicar con lo que se llama síndrome de HELP. Así como ayuda con doble L. Y también esta paciente empieza a prepararse para liberar oxitocina y dijimos que la oxitocina se parecía a la hormona vasopresina. Entonces también va a tener retención de agua y sodio. ¿Qué creen que le pase? ¿Sí saben quién produce la insulina? El páncreas. Más específico, Los islotes de Langerhans. los islotes de Langerhans. Entonces van a aumentar, va a haber una hipertrofia de los islotes. Y todo esto hace que tenga una acción diabetogénica. Entonces, la paciente que estaba a punto de tener diabetes, pues llega el embarazo y termina de tronar ese sistema y ya debuta con diabetes. Si la paciente debuta con diabetes en el embarazo, se le llama diabetes gestacional y a veces se quita. Pero si la paciente ya tenía diabetes, es bien probable que se vaya a descontrolar en el embarazo. Entonces hay que tener un control todavía más preciso. ¿Mm? ¿Qué otro sistema creen que vaya a modificarse? Nervioso. No, nervioso no tanto. Tegumentario. El tegumentario, bien. ¿Qué le pasa a las pacientes embarazadas? Si tienen resistencia a la insulina, ¿qué tegumentario les sale? Ay, se me fue el nombre, pero son las manchitas, ¿no? Son como manchitas. Unas manchitas. En paciente no embarazado le sale acá atrás, ¿no? Que es la acantosis nigricans. En la embarazada le va a salir una línea que va del ombligo a la sínfisis del pubis y se llama línea alba o línea morena, dependiendo donde lo lean. Entonces le sale la línea alba o morena. Aparte, ¿qué le sale en la cara a las pacientes? Que es como hasta de comercial. Acné. Granitos. No, tanto granos no. Se manchan. Plasma. El cloasma.
Cloasmas son las manchitas. Por ejemplo, si ustedes se asolean y de repente les empiezan a salir muchas manchitas, eso se llama melasma. Manchitas cafés. Si son rosas, se llama rosácea. Entonces, manchitas cafés. Pero la embarazada, por default, le sale estas. La gente le dice comúnmente paño. Pero el término bien es cloasma. Además, ¿qué creen que le vaya a pasar a las piernas? ¿Qué les pasa a las piernas de las pacientes? ¿Qué les empiezan a salir? Varices. Varices. Varices, pero yo no le puedo decir varices. ¿Cómo le digo? ¿Cómo digo varice en idioma médico? Se llaman telangiectasias. Cara, brazos, cuello, piernas, e incluso pueden llegar a salir de mama. Bueno, ya hablando en mama, ¿qué creen que le pase al pezón y a la areola? ¿Se hacen más oscuros o más claritos? Más oscuros. Y eso Oscuros. se llama hiperpigmentación. Y además, si algo está creciendo mucho y muy rápido, ¿qué les van a salir? Estrías. Estrías. Entonces también tienen estrías. Estas van a salir principalmente en cadera, abdomen, mamas, brazos, etcétera. Sí, suena bien bonito el embarazo así. Y también pueden llegar a tener eritema palmar. Si las manos se les ponen rojas, sin hacer básicamente nada. Y por último, ¿cuál sería otra cosa que le va a cambiar a la mujer? Que no sé si llamarlo como un sistema. A ver, ¿qué otro sistema que digo que no es sistema, pero sí es importante? Psicológico. Psicológico, vientos. Sí. Ya vimos que si por el cambio hormonal que llegan a tener en la menstruación cambian sus estados de ánimo, imagínense ahora llevadas esas hormonas al extremo. Entonces van a ser cambios más bruscos, ¿no? Y más, pues más intensos, por no decir otra palabra. Entonces van a tener la habilidad emocional, y van a tener lo que se llama ambivalencia afectiva. Entonces, luego fíjense en la embarazada, y la embarazada cambia mucho de estados de humor, pero cambia de manera radical. O sea, de que está casi llorando comiendo helado de chocolate, a de repente estar riendo hacia carcajadas con 1 hora de diferencia. Entonces, es este tipo de ambivalencia. También hay que checar mucho el psicológico, porque luego muchas pacientes llegan a tener la depresión postparto, que luego suena más bonito en inglés, ¿no? Sigue sonando feo, pero que le llaman el baby blues. Entonces, la depresión postparto se puede empezar como que diagnosticar desde antes, ¿no? Entonces, ahí como que también checas un poquito el ambiente socioeconómico y, bueno, sociocultural de la paciente. Porque si es un embarazo no deseado, es más probable que tenga una depresión postparto. Por esta parte de, ay, es que la maternidad es lo mejor de tu vida y
pues a lo mejor la paciente no se quería embarazar, ¿no? Y ya se creó con una criatura ahí, entonces hay que también tener los ojos abiertos a esto. Según yo, en el momento del embarazo no es recomendable dar antidepresivos, pero en el momento que nazca, órale, a darle su sertralina y su fluoxetina. Ujú. O a mandarla a psiquiatría o con el psicólogo, lo que tengamos. Ujú. También esto, imagínense, si la paciente literalmente tiene un parásito ahí adentro, tipo alien, entonces le va a consumir energía, entonces la paciente tiene mucha fatiga. Ujú. Entonces ven a las embarazadas siempre están así, siempre están cansadas y tienen mucho sueño. Ujú. Y dependiendo la paciente, y esto es muy dependiendo de la paciente, el deseo sexual puede aumentar o puede disminuir. Pero eso es muy dependiendo la embarazada. La embarazada sí puede llegar a tener relaciones sexuales, nada más que no sean, ¿cómo decía un texto? Es que lo leí en inglés y en inglés decía soft sexuality. Entonces era como sexualidad suavecita. Ujú. A eso se refiere que sí la paciente puede tener relaciones sexuales, pero tampoco es como que se vayan a agarrar de la tercera cuerda, ¿no? O sea, tiene que ser un coito suavecito, porque si no, sí puede desencadenar algo. De hecho, hay estudios que dicen que el semen trae prostaglandina E, que ayuda al mecanismo de trabajo de parto. Pero pues también no es como que, ay, sí, la embarazada ya le está doliendo, ay, pues mándale a tener relaciones para que se dilate más rápido. O sea, no. Son estudios que están ahí como que, pues, está esta evidencia, pero quién sabe cómo funciona. Ujú. ¿Hasta aquí dudas de esto? No. Bien, entonces, déjenme ver nomás. Entonces, técnicamente, hasta aquí sería lo que veríamos del semestre con todo lo que se hizo de los recortes. Nada más voy a dejar para los avisos. Déjale quito el permiso a Pedro de grabar o termina de grabar para que ya dé los avisos y las conclusiones. Ya deja de grabar. Eso. Entonces, ya yo les digo, oficialmente eso sería como la última parte del temario, el último del temario. Entonces, falta muchísimo, falta todavía trabajo de parto, faltan fármacos y faltarían lo que sería abortos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Como ya les había comentado, ¿no? Como oficialmente hasta aquí llega el temario, pues técnicamente hasta aquí oficialmente llegamos nosotros. La próxima clase sería darles promedio. Ujú. Entonces, para el promedio, igual se van a meter a la clase. Voy a hacer una sesión aquí en Zoom y van a ir entrando de uno por uno. Yo les voy a ir llamando o les voy a decir a sus compañeros que les vayan llamando para que pasen, les dé su promedio, dudas, quejas, sugerencias, bla, bla. Y ahí ya se vayan. Aquí, la única forma de irse a final es tronar la materia. Así de sencillo. No, realmente no he terminado de pasar todas sus calificaciones, si les soy sinceros. Pero pues, según yo, nadie tronó. Según yo, no he terminado de ver todo ni pasar todo, ¿no? Entonces, pues bueno, los que tronaron más que nada tienen NP, porque no se presentaron como desde el segundo examen. Ujú. Entonces, ¿cómo va a ser para la evaluación? Recuerden, fueron 4 exámenes, que fue anatomía masculino, fisio masculino, anatomía femenino, fisio femenino. Ya no me dio tiempo de dar el de obstre, por tan pocos temas que di, tampoco podía hacer tantas preguntas y también es una friega para mí andar haciendo exámenes así como que todos improvisados. Entonces, pues hasta ahí se quedaría la evaluación y la parte de participaciones sería lo que le preguntamos al inicio de la clase y algunas otras cosillas que por ahí anoté. Ujú. Pero así que lo más importante van a ser los exámenes. Entonces, pues, doy la calificación, pues chanzón ese día ya damos calificación y nos damos. Y para los que quieren seguir viendo temas, pues como técnicamente ya estaríamos de vacaciones y a mí me gusta luego hacer más cosas los miércoles, lo que les propongo para los que quieran es el lunes dar como si fuera la clase el miércoles de 2 a 5 y dar los temas que nos están faltando. Ujú.
Ahí sí nada más pues te conectarán los que quieran y será con el ID de los lunes nada más. Ujú. Sería con el ID de los lunes y sería como el mismo formato, ¿no? Damos un rato de clase, el descanso, bla, 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 pero esto ya sería como extra, ya sería para que, pues, también no se vayan tan incompletos, porque les digo, no es que vaya a llegar la paciente y les vaya a decir, ay, sí, doctor, no voy a tener un aborto espontáneo porque usted estuvo en pandemia, en paro y pues tuvo clases en línea, ¿no? No, o sea, no. La paciente le va a valer 3 hectáreas de la de sin huesos si estuvieron en línea, o si estuvieron presencial o en paro o sin paro. Entonces, para que se vayan como que más completos. Ujú. Y pues nada más. Bueno, antes de que terminar, no sé si le quiere agregar algo, Doc. Sino para... No, doctor, pues estuvo completo. Entonces, bueno, ya abarcan todo esto, nada más como última actividad. Bueno, ya veo que algunos tienen su camarita prendida, espero que más puedan prenderla. ¿Se acuerdan al principio?